aquí estoy yo pensativa. Cada día es más frecuente el caso de niños y adolescentes que desafían la autoridad de sus familias. Algunos terminan en las calles, expuestos a la violencia, y otros se convierten en líderes de pandillas como Chuquito, el Diablón. ¿Qué falla primero? ¿La familia, la escuela o el Estado? ¿Qué caminos llevan a un niño a transformarse en un líder del crimen antes de cumplir la adolescencia? Hoy buscamos respuestas. Nos acompañan dos expertos que analizarán este fenómeno. Uno en la conducta para entender las raíces de este tipo de comportamiento y un abogado para explicar los marcos legales y de protección que existen y lo que debería hacerse para evitar que más niños sigan en ese camino. Este es nuestro panel. Bueno, la primera pregunta: ¿qué factores familiares y sociales hacen que un niño abandone su hogar o rechace la autoridad parental a edades tempranas? Bueno, lo primero es la crianza, con quién se cría este niño. La mayoría de los jóvenes dominicanos de clase baja viven en una familia monoparental o son criados por la abuela, o sea, por terceras generaciones. La primera causa psicosocial, obviamente, es eso: la ausencia paterna, la ausencia de una familia estructurada y el barrio, o sea, la realidad que se crea en estos lugares donde cunde todo lo que tiene que ver con la delincuencia. Cuando un menor abandona el hogar y se involucra en delitos, ¿cuál es la responsabilidad legal de los padres o tutores y qué mecanismos existen para intervenir? Fíjate, eh, los padres son civilmente responsables de los hechos que ocasionan los menores. Sin embargo, cabe destacar que según la ley 136-03, que es el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, establece una jurisdicción penal para aquellos niños que son infractores. Es decir, aquellos niños que cometen algún tipo de delito, niños, niñas o adolescentes. Y esto se va a tipificar dependiendo del tipo de edad. O sea, mientras el menor, si es mayor de 16 años de edad, el joven, el adolescente puede cumplir hasta 5 años de cárcel. Y si es menor de 14, hasta 2 años de cárcel. ¿Qué señales de alerta pueden detectar los padres, la escuela o la comunidad antes de que un niño se integre a estos entornos violentos o de pandillas? Bueno, la conducta antisocial que se genera, por ejemplo, en un niño, como le digo, puede dar síntomas. Por ejemplo, uno de los síntomas más típicos de la personalidad, la conducta antisocial, es, por ejemplo, violencia contra las mascotas, contra los animales, que se roban los útiles del colegio. Toda conducta antisocial puede ser inmediatamente una voz de alarma en esta población. El niño no nace delincuente. Existen teorías, lo que se llama la diátesis del estrés, ¿no? La doble diátesis, donde existen sí algunas personas con marcadores genéticos que hablan de conducta delincuencial heredada, traumas en la niñez, traumas físicos. Estoy hablando de un golpe en la cabeza, bajo nivel intelectual en los mismos niños, a veces espectros autistas que son muy agresivos. Pero la realidad es que el 90%, 95% de la conducta delincuencial es adquirida socialmente. Su entorno, su colegio, la ausencia de familiares de primer rango, como son los padres, sería el principal marcador de esto. Y desde la perspectiva legal, ¿cómo actúa la justicia en casos de menores que logran posiciones de liderazgo dentro de las bandas, como Chuquito, el Diablón? ¿Influye el tratamiento legal con que surjan estos casos, que adultos utilicen a estos menores? Mira, el sistema penal dominicano, más que rehabilitar a las personas internas,
por lo regular lo que los profesionaliza en la delincuencia. Esto lo que quiere decir es que no tenemos políticas realmente de reinserción como la tenemos en otros países. La política que tenemos hacia los niños, niñas y adolescentes es una política represiva. Es decir, cuando un menor o un adolescente delinquen, estos van directamente a un centro de reclusión, a donde van a hacer quizás alguna labor, pero también se van a juntar con otros delincuentes. Muchas veces eh, quizá utilicé de manera incorrecta delincuente, que no es el término, sino el término correcto es menor infractor. Se va a encontrar con otro menor infractor que quizás ha cometido homicidio. Quizás hay un menor que cometió un robo, pero a la hora de tú recluirlo, lo vas a recluir con uno que ha cometido homicidio. ¿Qué tú crees que puede salir de ahí? Entonces, dentro de ese lugar que es tan interno, se da un lugar de sobrevivencia, donde en los centros de reclusiones, poco importa que sea de niño, niña, adolescente o de adulto, sobrevive el más fuerte. Y eso hace que tú crea un resentimiento hasta la sociedad misma, porque en vez de tú educarte o en vez de formarte, tú vuelves peor a la sociedad. ¿Qué formas legales o políticas públicas serían necesarias para prevenir que niños en riesgo se conviertan en delincuentes? Mira, lo primero que debe de existir es reformas legales o políticas públicas que sean necesarias para prevenir la delincuencia y sobre todo la deserción escolar y crear mecanismos que se puedan detectar a tiempo cuando un menor puede eh, eh, delinquir o quebrantar una ley. Es decir, que el Estado tenga una especie de olfato. Es importante destacar que nuestra Constitución establece que la sociedad, el Estado y la familia harán velar el interés superior del niño, niña y adolescente sobre cualquier situación de vulnerabilidad. Ahora bien, nosotros podemos observar niños en la calle vendiendo flores a altas horas de la noche en la calle, niños y niñas pidiendo a altas horas de la noche, siendo explotados o siendo usados por mayores, estos niños y adolescentes se encuentran en situación de vulnerabilidad y la sociedad, la familia y el Estado se hacen de la vista gorda porque eso ocurre ante los ojos de todo el mundo. Y un niño que esté a las 11 de la noche, 12 de la noche, como lo podemos ver en las principales avenidas, Sarasota, Lincoln, limpiando cristal, 11, 12, 1 de la mañana, es un joven que está vulnerable para delinquir y que cualquiera prometiéndole con un caramelo de protección de que se le va a dar donde dormir, de que se le va a dar una comida o de que se le va a dar una sustancia a la que él está acostumbrado a utilizar, solamente por eso ese joven puede irse con ese adulto mayor que posteriormente lo puede utilizar para cometer delitos, como es el caso que tú estás citando recientemente, porque muchas bandas de delincuentes utilizan menores porque por el tipo de pena que se le impone al menor. Ahora bien, hay que copiar modelos positivos en Irlanda, en Brasil, en Canadá. Hay modelos amigables para tratar y prevenir la delincuencia juvenil, que no es una, no es represiva,
sino preventiva. Debe ser amigable e involucrar a la familia. Debemos de recordar, vimos el informe que publicó un diario recientemente en la República Dominicana donde decía que los niños son infelices. Y esos niños que son infelices porque no tienen cosas o porque son hijos de padres ausentes que salen desde por la mañana a trabajar, a buscar el pan de cada día y no tienen esa persona ni que los oriente, ni que los alimente, ni ni que les ayude a hacer la tarea. Es decir, ese componente de familia no lo tienen. ¿Qué intervenciones preventivas o programas han mostrado eficacia para proteger a niños en riesgo de integrarse a la delincuencia? ¿Existen? Ok, una escuela fuerte, deportes, apoyo social, apoyo familiar, pero realmente intervenciones que tú puedas decir, eso es muy individual. O sea, esos niños que realmente acuden, esos niños que necesitan ayuda en estos casos no la tienen, porque viven en un ambiente deprimido socialmente en todos los aspectos. Intervenciones sería, obviamente, un psicólogo infantil en un momento dado, el psicólogo de la escuela, pero estamos hablando que las escuelas con cuchumil estudiantes, un psicólogo no puede dar abasto. Pero lo más importante es el apoyo familiar. ¿Cómo se equilibra la protección de los derechos del menor con la seguridad pública, especialmente en casos de jóvenes líderes de bandas? Bueno, lo primero es garantizar lo que dice la Constitución y el Código de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que es primar el interés superior del niño, niña y adolescente. Segundo, a mi entender, crear una policía especializada para tratar con jóvenes en conflicto con la ley. Debemos de recordar también que han habido muchas denuncias de jóvenes que han sido llevados a Conani y el remedio ha sido peor que la situación o el presunto remedio que promete el Estado es peor que la situación en la que se encontraban esos niños. Es decir, se necesita que el personal que vaya a tratar con estos niños sean psicólogos juveniles, policías preparados de verdad para tratar con jóvenes. Y luego una seguridad efectiva y que se cumpla lo que establece la ley y más oportunidades para los jóvenes. Señores, no es posible que sigamos todavía con dos modelos educativos, uno público, uno privado, donde se enseñan cosas distintas, donde la mejor preparación está en los colegios privados y en las escuelas públicas se enseñan cosas diferentes que en los colegios privados. ¿Qué rol tienen la escuela, la comunidad y los programas sociales en la contención de estos menores? No, ninguna, simplemente una escuela fuerte, una escuela que se dé cuenta de lo que está pasando, una intervención temprana de los psicólogos, una comunicación directa con la familia de ese niño, pero es que justamente el problema está en que la gran mayoría de las conductas delictivas antisociales en niños se ven en familias monoparentales o familias que crían terceras y cuartas generaciones, realmente. ¿Existen ejemplos internacionales que podrían servir de referencia para crear sistemas de prevención más efectivos en nuestro país? Bueno, en Escocia, permíteme leerlo, en Escocia está el Whole System Approach, que es el desvío temprano, medidas comunitarias y enfoque de trauma informado. Segundo, en Portugal existen comisiones locales no judiciales que intervienen temprano, o sea, no judicial, que intervienen temprano y coordinan con una red familiar, escolar y municipal, es decir, involucran a las alcaldías. Luego en Chile está la ley 20-084 sobre responsabilidad penal adolescente socioeducativa con catálogo de sanciones no privativas
de libertad. Pero en República Dominicana, todo el que comete una infracción, tránquenlo, tránquenlo. Y con eso creemos que estamos resolviendo la cosa y no es así. Por último, un consejo para los padres. Hay muchos que quizás están viviendo en nuestros barrios situaciones similares. Ok, mira, la personalidad antisocial, así es que se conoce, se forma completamente entre los 16 y los 20 años. Por lo tanto, este niño de 13 años, con un buen tratamiento, con una buena atención, mandarlo quizás a un internado, ¿no?, que no existen en República Dominicana, podría salvar al individuo. Ahora bien, la conducta antisocial después establecida es muy difícil, es muy difícil tratarla. Siempre hay excepciones, siempre hay casos en los cuales se puede ayudar, pero la realidad es que la conducta antisocial ni siquiera por la mayoría de los psiquiatras se considera un problema de salud mental, es más un problema de salud social. La palabra evitar, la palabra prevención en un ambiente donde no hay estructura familiar es casi imposible. Mira, lo primero es que nuestros hijos deben de preocuparnos, todos. Yo creo que hasta los adultos, porque yo soy un señor mayor y mi mamá a mí me dice a mí, usted es chiquito para mí todavía, porque mi mamá todavía se preocupa por mí. Pero en breves segundos te puedo decir que los padres deben de tener una rutina y supervisión activa, saber dónde, con quién y para qué está su hijo. Segundo, la escuela primero. Cuando un niño se ausenta en una escuela, la escuela debe notificar al padre por qué ese niño faltó. Y muchas veces el niño falta a la escuela y no se le notifica a los padres. Tercero, hacer actividades estructuradas, deporte, arte, tareas, mínimo de 5 a 6 horas a la semana, donde estén involucrados el padre o los padres, pero a falta de ambos, uno de los dos, pero que haya un involucramiento con los niños. Luego, teléfono y calle con reglas claras. Los celulares están haciendo mucho daño. Son unas herramientas muy efectivas, pero están haciendo muchísimo daño. Luego, un círculo adulto positivo. Un mentor docente, un líder deportivo, un beisbolista, un futbolista. Tiene que haber ese líder que ese menor quiera ser mañana. Como aquí en los Estados Unidos, donde yo me encuentro, muchos niños, tú lo ves, que quieren ser bomberos, porque el bombero es líder, o quieren ser policía, porque el policía es un líder. A todo lo contrario que ocurre en la nación nuestra. Lo otro que los padres deben de hacer es constantemente es de hablar de los riesgos. Dinero fácil. ¿Qué ocurre con el dinero fácil? Hablar de las armas, hablar de las redes, sin ningún tipo de moralismo, con hechos, porque siempre para hablar de embarazo, a los 12 años decimos, eso es muy temprano. O sea, todos los padres lo queremos dejar para después y después es tarde. Porque fíjate cómo ese niño de 12 años anda y andará si no se reinserta en la sociedad con armas, sabrá Dios de cuánta calibre, de qué calibre y a cuánta gente le habrá dado para abajo, como en el argot popular de ellos. Y por último, una puerta de ayuda que sería la del gobierno, que sería CONANI, las juntas locales, las juntas de vecinos, que las juntas de vecinos debieran de volver a tomar su rol. Pero yo creo que las juntas de vecinos, una vez se le involucró en la ley del presupuesto participativo, perdieron el norte por enfocarse en actividades políticas y han perdido como el sentido de la comunidad, de la hermandad y de la colectividad. Porque antes el vecino te vigilaba el niño, te vigilaba el muchacho, y ya hoy día nosotros no vemos eso. Bueno, lo que escuchamos hoy es claro, el abandono temprano del hogar y la falta de contención familiar, educativa y social
crean un terreno fértil para la delincuencia juvenil. La responsabilidad no recae solo en los niños, sino en la familia, la escuela y el Estado. La reflexión que les dejo es qué estamos dispuestos a hacer como sociedad para que más chuquitos y diablones no repitan este camino. Hasta aquí la entrega de hoy. Los invito a que nos acompañen el próximo domingo a las 8 de la noche por BTV, Canal 32. Yo soy Odalis Castillo, la periodista que trae las verdades incómodas y los debates necesarios. Hasta la próxima.